Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes. Hoy, en este sábado 3 de junio del 2023, en esta 43ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, por su mensajera Josefina Chacín Ducharne, quien hace 16 años nos dejó físicamente, pero hoy más que nunca está presente en todas estas conversaciones. Y una vez más nos conectamos en directo desde Ciudad de México, México, hasta Caracas, hasta el estado de Bolívar en Venezuela, con nuestra amada Ilen Tepachacín en el Amazonas bolivariano. Ilen, buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos y una vez atentos a escucharte. Buenos días, hola a todos, aquí de nuevo. Para hoy sentí tomar un texto de un libro que se titula La historia del universo y el origen del hombre, del cual hemos hablado antes. Y me venía la palabra que es Dios. Y por eso lo busqué allí. Me parece muy importante lo que dice en este libro respecto a Dios. Entonces voy a leer lo que allí dice y vamos a ver qué va viniendo. Dice así: según el mensaje a los hombres de la nueva tierra y para los hombres de la nueva tierra, Dios es el absoluto, inmanifestado y manifestado al mismo tiempo. Dios es el que es con las dos mayúsculas. Sin Él, todos somos nada. Todo lo que somos, lo que nos rodea y nuestra actividad vienen de Él. Dios no es una realidad que está ajena fuera de nosotros mismos, a quien debemos adorar ofreciéndole cosas. La mayor y única ofrenda que debemos hacerle es la entrega de nosotros mismos para que Él cumpla en nosotros su voluntad. Hay algo importante aquí, ¿no? Cuando nosotros vemos, si oímos hablar al musulmán o si oímos hablar a cualquiera en sus creencias, entonces es como que si se adorara o se venerara a distintos dioses. Y hasta donde ven esa multiplicidad de aspectos, entonces, bueno, ¿qué pasa? Es que son muchos dioses. Dios es uno, el que es. Lo que pasa es que Él se manifiesta de acuerdo al ser humano que se está relacionando con Él. Y en esa manifestación Él no cambia, porque Él es. Él se manifiesta de acuerdo a la forma, a la manera, a la concepción que de Él se hace el ser humano. Por eso es que solamente en Él, nos explicaba ella, Josefina, tía, se puede dar el anonadamiento. Nosotros no conocemos el anonadamiento. Lo que hay en nosotros que corresponde al anonadamiento del ser es la negación propia. Y en la negación propia es difícil que nosotros en un momento vayamos contra nosotros mismos en cuanto a nuestro yo. Quizás en cuanto a nuestro ego puede ser, pero llega un momento en el que se da la conciencia o se da, mejor dicho, el final de la evolución, que es ir
contra nosotros mismos, negar, morir a nosotros mismos en cuanto a la manifestación del yo en negativo y en positivo. Y es lo que más cuesta. Entonces, él, como es el que es, él no cambia. Él se manifiesta como dan paso a su manifestación. Y yo me atrevería a decir, en toda mi inconsciencia y mi falta de conocimiento, que aún en el mal, ahí él se está presentando, porque si no, ni el mal podría existir. Pero para el que está bajo el sol y cierra los ojos, el sol no existe. Pero el sol no deja de brillar. El sol le sigue dando vida y a todo lo que está a su alrededor, porque ni su cuerpo existiría sin esa energía solar, pero no ve al sol. Entonces se manifiesta el ser como la libertad le da cabida. ¿Sí? La semana pasada vimos un termómetro espiritual que, aunque está dentro de un marco de religión católica, cristiana, es un termómetro que, como expliqué, está libre. ¿En qué sentido? En que las palabras que se usan ahí, si nosotros somos abiertos, tendremos esa luz de la sabiduría dentro de cada uno para poder hacer contacto con la esencia de lo que se quería expresar en ese momento, de las primeras manifestaciones que se iban dando en Josefina en su toma de conciencia. Porque como ella nos decía, los libros son las planas que yo iba escribiendo en mi proceso de conocimiento, de toma de conciencia de esa realidad única que se manifestó en mí, en esa conciencia que se da a ella del todo y la nada. Y también por eso me atrevo a decir que lo que se dio en ella es único, no un caso extraño, único, porque es una manifestación directa del ser. ¿Por qué? Por la condición que se cumplía en ese ser libre, en ese ser humano, en quien se dio, que pudo vivir, que pudo experimentar lo que es la conciencia del todo y de la nada de su ser, y que la fue concientizando a medida que iban pasando los años. Como dice ella, no fue todo de una vez, ahí se dio el despertar, pero es un proceso, ahí se dio una toma de conciencia que se convirtió en un estado de conciencia, en la medida que fueron pasando los años hasta el final de sus días. Y por eso, en cada libro... Perdón. ¿Sí? Quisiera nomás hacer una pregunta para que quienes no tienen contacto con el mensaje y hoy lo están teniendo. Eso que acabas de decir es muy importante. En tu concepto personal, ¿cuál es la diferencia que te hace a ti tener la certeza de que en ella se manifestó todo eso que acabas de decir, como lo dijiste, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia que ves entre otros personajes, avatares de la historia y en Josefina? Lo siento. Ok. Cuando yo hablo así, dirán que soy una soberbia, que qué es lo que yo creo, y también una llorona, porque me toca el alma. Sí. Y es lo que yo he dicho muchas veces, había cosas que yo sabía que eran y no podía decir, pero ahora
es que explotan, se manifiestan, salen de mi corazón, de mi ser, y no puedo decir que no. Y no la estoy comparando con nadie. No es que en otros no se hayan dado destellos de luz, no es eso. Pero para el momento de la humanidad en que ella viene, para lo que ya se había marcado y para lo que ella vino, es única. Pero es como el piloto que lleva el avión para todos los que entran allí. ¿Y por qué el piloto es piloto? ¿Y por qué tú en un momento crees en un piloto y tienes toda la confianza? Porque lo sientes. Porque lo sientes. No porque, porque él estudió. No, él puede estudiar y de repente no tiene la condición. Es porque es así para ti. Y para mí es así. Y yo no se lo puedo imponer a nadie. Yo solo lo digo y lo expreso y no lo puedo expresar de otra manera. Y no quisiera perder esta manera de expresarlo, porque no quiero tapar mis ojos ante el sol que siento hoy en día que iluminó para mí. Entonces, bueno, es por eso. Ahora yo te puedo decir, sí, yo creo, así como cuando en Jesús se manifiesta el aspecto masculino para culminar un momento de la historia de la humanidad, del hombre, del género humano, así como se dio allí, porque se cumplieron las condiciones de tomas de conciencia en muchos, pero que él recoge todas porque es lo que a él le tocaba, porque es la individualidad a quien le tocaba. Una individualidad que solo viene para cumplir su misión en relación a la conciencia de unidad, de totalidad, que se da en uno, tenía que darse. Y ella nos explicaba, todo se da de uno a múltiple y de múltiple a uno. Todo es así, eso es una ley matemática. Es así. Y lo mismo, y allí en ese momento en que él estaba, había otra individualidad también que estaba cumpliendo su misión como femenino. Sí estaba ahí, pero cumpliendo su misión de femenino como ayuda. Y recibe el llamado, ve y anuncia que he resucitado. Ve y anuncia. Y empieza una etapa para los seres humanos que forman parte del femenino, porque otros he entendido que entraron en el momento del masculino. Pero sigue, por algo estamos aquí todavía porque nos falta. Entonces vienen los años, se va dando en toda la humanidad, en todos esos hombres y mujeres que tuvieron contacto con esa realidad, con ese Dios vivo, que se entregaron, de unos sabemos y de otros no, en cualquier corriente, en cualquier religión, en Asia, en Occidente, donde sea que se encuentren. Sí, sí hubo, sí ha habido tomas de conciencia que eran escalones para que se dieran las condiciones para venir de nuevo una individualidad donde se diera esa conciencia única y una individualidad que es única, que en su principio no nació de padre ni de madre, fue fruto de la evolución. Como se da en el momento del masculino, se da en el momento del femenino. Y deja para nosotros los hijos el mensaje de que ha resucitado. Y nos habla del Cristo vivo. Del Cristo vivo. Yo creo, aunque soy ignorante, que esa expresión no aparece en otras partes. Porque si hablas de Cristo, está vivo. Pero ese Cristo
ha estado sometido también. También ha estado sometida esa energía, pero ya llegó el momento de que se manifieste. Por eso es tomar conciencia del Cristo vivo, de esa fuerza que está presente en nuestra vida. Entonces está el ser, que es nuestra esencia, es lo que somos. Ella nos decía, de todo lo que se pueda decir que es, ese es porque allí está el ser. Es la esencia de todo lo que se pueda decir. ¿Y qué existe? ¿Qué no es? Si podemos hablar de ello es, porque hasta una hoja es el ser. Y esa es la conciencia que se dio en ella, que en su naturaleza, en su evolución, en lo que se dio en ella, que dice, yo no estudié, no sabía nada, solamente el primer grado. Y a todo lo que llegué, ese yo tan grande que tenía. ¿Por qué? Porque todo lo que logré, cuando llega el momento y ve, todo eso no fui yo. Mi inteligencia no fui yo. Mis ansias de evolución y de superarme no fui yo. Mis anhelos de ayudar a los que estaban alrededor, a mi familia, a mis hermanos, de superarme, no fui yo. Fue eso. Ella descubrió la vacuidad de todas las formas, la inconsistencia y la grandeza de lo que es. Y por eso el mensaje a los hombres de la nueva tierra nos deja muy claro que todo ese mundo que no se transforma dando paso a lo que es, queda preso del no ser, de lo que no es, aunque sea sostenido hasta que llegue el momento que hasta en su forma cambie y se mantenga en el lugar que cada ser libre eligió, pero dando gloria a Dios, porque también se manifestará como eso que eligieron, aún en contra de la vida, pero la vida se manifiesta para que puedan ser no ser. Así es. Y eso es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Puede creer alguien, porque ella dice así, ¿no? Ella sigue. Él es el ser mismo de cada uno de nosotros y de todas las cosas, pero Él no es ninguno de nosotros, ni es ninguna de las cosas, ni nosotros somos Él. ¿Qué pasa? Quien ve esto dice, ah, no, eso es panteísmo. Ya Josefina está deificando todo. No. Si te dice, Él es todo, es todas las cosas, es cada uno de nosotros, es todo lo que existe. Pero sigue leyendo, sigue comprendiendo. Y el que está, oiga, y yo sigo leyendo. Y ella sigue comprendiendo. Él es el ser mismo de cada uno de nosotros y de todas las cosas. Pero, ahora pone todo en su lugar otra vez. Él no es ninguno de nosotros, ni es ninguna de las cosas, ni nosotros somos Él. Ahora todo lo contrario, ¿no? Pero sigue. Aunque, ya fuimos es, al pero y ahora al aunque. Aunque sin Él no somos, ni las cosas son. Okay. Cuando hayamos salido de esta inconsciencia de multiplicidad de seres y muriendo, entre comillas,
porque no se refiere necesariamente a una muerte física, sino a una muerte mística, a una muerte del yo, del estado de inconsciencia. Y aún vamos a agregarle a ese yo estado de inconsciencia, porque el problema del yo, el yo es lo que tenemos por la conciencia de nosotros mismos, porque somos, vamos a decir, partículas del ser, sus células, pero inconscientes de lo que son con todas mayúsculas, el ser. Y por eso nos vivimos independientes en la multiplicidad. Pero lo que se tiene que perder no es lo que somos en esencia cada uno de nosotros y lo que nos rodea. Es la inconsciencia, la multiplicidad, el estado de no ser. Entonces continúo. Cuando hayamos salido de esta inconsciencia de multiplicidad de seres y muriendo a nosotros mismos, hayamos tomado conciencia de nuestro único ser, del que es, Él se manifestará en nosotros y seremos en Él mismo sin agotarlo jamás. ¿Por qué? Porque al ser Él, entraremos a formar parte de sus manifestaciones también. Entonces, muchas veces, cuando hay personas que dicen, oye, pero eso va a ser un fastidio, ¿qué se va a hacer allí? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso de eternidad? Una vez ella, y oigan lo que dijo, entiendan para que no lo vayan a, ¿cómo se dice? A malinterpretar. Había una reunión y estaba el esposo de una de las señoras que él no iba a entender si ella le daba un ejemplo espiritual. Ella tenía que darle un ejemplo de él, de su día a día. Y le dice, bueno, mire, usted le gusta la cerveza, le gustan las mujeres, está en todo ese mundo. Bueno, imagínese que usted va a tener todas las cervezas, todas las mujeres, todo lo que usted busca en eso. Y el hombre se quedó así, ¿no? Quien oye eso dice, madre mía, qué barbaridad lo que está predicando Josefina. Qué barbaridad. Pero vamos ahora más allá. ¿Qué explicaba ella? Ese vacío que nosotros tenemos de Dios, buscamos llenarlo con todo lo que hay a nuestro alrededor. Y depende del estado en el que nos encontremos, hay algo con lo que pretendemos llenar el vacío que no terminamos de llenar. Y estamos en una loca carrera, los seres humanos, viajes, realizaciones, fiestas, películas, desarrollo en la ciencia, cada uno su realización humana que nunca termina, buscando hacia afuera. Y por eso ella dice, la salida es hacia adentro. Conócete y la conocerás. Es más, y hasta dice, no es que tienes que dejar todo eso, es que tienes que cambiar la manera, la perspectiva que tienes en tu vida y vivirte desde adentro, no vivir hacia afuera desde un plano tuyo, pero superficial. Razón, sentidos, instintos, eso es. En un estado selvático, humano, hasta con orientación a lo espiritual, pero en un estado todavía natural, aunque sea adentro. Aunque sea adentro, es afuera. ¿Por qué? Porque estamos en un plano superficial, no profundizamos.
Y eso es importantísimo. Y ese es el llamado del mensaje a los hombres de la nueva tierra entre toda la multiplicidad que existe hoy en día. Que yo diga, todo lo otro no es, no, vamos otra vez, sí es. Y es alimento en este tiempo para que nadie diga que no fue avisado, porque cada uno recibió un mensaje en el nivel hacia el que se encuentra orientado, sea la psicología, sea el artista, sea la ciencia, lo que sea. Pero este es un tiempo de un llamado a toda la humanidad. Y por algo se está dando en esta época en que las redes están al 1000 por 1. ¿Por qué? Porque va a llegar a todos los rincones. Entonces continúo. Okay. ¿Hay algo que quieras preguntar? No, me parece muy claro. Entonces ella sigue ahora hablando de nosotros, los seres humanos. Nosotros, desde que fuimos creados, nos encontramos en la inconsciencia de un yo separados de nuestro único ser. Eso es lo que significa la salida del paraíso. Nacer afuera de un estado de unidad. Así nace la descendencia adámica. Así nace el ser humano. Desde ese primerito. Eso es importante. Por esto debemos evolucionar, ¿sí? Digo que eso, repítelo, porque eso es muy importante, ¿no? Es que, o sea, ¿qué es la salida del paraíso en realidad? O sea, como esencia espiritual y de conciencia, ¿no? La salida del paraíso, en realidad, como yo lo diría, de acuerdo a lo que entendí que ella decía, para el hombre fue detenerse en un estado. ¿Qué puede ser? Fue engendrado, pero las primicias. Su naturaleza empezó a sentir ese contacto con lo divino. Se concibe el amor, se transforma todo un medio ambiente que lo tenemos como el paraíso perdido terrenal, pero en el que al mismo tiempo había una serpiente. Entonces el paraíso no es el estado perfecto. Y por eso hay el que habla de su padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el estado perfecto. Del paraíso podemos hacer nuestra perdición, porque lo podemos vivir con la serpiente o libre. ¿Con qué nos vamos a identificar? Ya estoy diciendo aquí algo que es cosa mía como una barbaridad, pues, pero es así. Porque o nos orientamos y reforzamos lo que viene de la tentación o lo que viene del despertar interior como conciencia de lo divino, despertar del hombre. Entonces, para el hombre se detuvo. Para el ángel, para la energía egocéntrica, empieza el mal, se convierte en mal. Y para la naturaleza angélica en unidad, se da su confirmación en el estado de ángeles libres, el ángel bueno, que después el hombre lo conoce de muchas maneras. Entonces, esos. Y para los seres humanos se da el comienzo de su historia, desde su primera encarnación en un estado de multiplicidad, que quiere decir de conciencia, de orientación a sí mismo y no a su ser. A sí mismo en cuanto yo, no a sí mismo en cuanto ser. Pero con conciencia. Conciencia que no solo está aquí, que nos viene de aquí. Pero la vemos aquí. Y la podemos manipular y podemos jugar con ella.
pero tiene un sello. ¿Por qué? Porque no está independiente de aquí, de nuestra esencia, de nuestro ser. Y eso es lo que hace que a la historia del ser humano se le haya llamado el tormento de ser hombre, el delirio de ser hombre. ¿Por qué? Porque desde ese momento nos convertimos en un campo de lucha. Porque desde nuestra primera encarnación tomamos un cuerpo físico y psíquico y espiritual sujeto a la multiplicidad. Entonces, eso es como lo que yo te diría, toda esa multiplicidad, lo que vemos en distintos niveles, es lo que yo diría que significa salir del paraíso, lo que entiendo, ese salir del paraíso. Entonces, claro que lo que nosotros a veces superficialmente decimos, esto lo vivo por lo que se dio en Adán, que uno dice, oye, eso es una cosa una responsabilidad muy grande que tenemos encima. Y fíjate, no es un juego. Claro, no, y además yo percibo que no hay claridad en ese momento que es todo lo que hemos vivido. Y está como, Sí. o sea, es el juego de, tocaron el árbol del bien y del mal, se comieron la manzana, se queda en eso. No, o sea, en realidad, ¿qué es lo que pasó? Porque nadie lo tiene claro. Es de vital importancia saber exactamente de qué se está hablando, porque ese momento es todo lo que hemos vivido hasta este momento y lo que vamos a vivir hoy en este cambio, porque es eso. Así es. Entonces, si tú me preguntas ahorita, ¿y qué te dice a ti que eso es verdad? ¿En qué te basas? Es que todo me habla de que es así. Claro. Si vemos todo, cómo se ha ido desarrollando la historia y uno profundiza un poco, dices que claro que tuvo que haber sido eso. Claro. Tuvo que haber sido eso. Porque claro. cuando ella nos lo explica, une todos los cabos sueltos que vive la humanidad de hoy, espiritualmente, psíquicamente, en lo divino, en lo físico, todo está unido. Es como que todo hace así. Exactamente. Hacia atrás. Eso es muy importante porque exactamente los 360 grados de toda la información desde el inicio hasta este momento, que ella logra a través de todos los libros, a través del mensaje, a través de toda su comprensión, logra redondear desde el primer momento hasta el día de hoy y el proceso que viene, ¿no? Todo completo. Y eso es exactamente que dices, no es una casualidad, no hay piezas, no hay un eslabón que falta, no hay un escalón más arriba que el otro, no, que en mucha de todo el misticismo de otras, de las religiones en general, están esos vacíos de toda esa información y se crean todas esas teologías que no están fundamentadas en exactamente en todo el mensaje como lo está en el mensaje a los hombres de la nueva tierra. Eso es. Entonces, ¿por qué se da en ella? ¿Por qué? Porque no es obra de ella. No es obra de ella. Es una intervención divina. No es obra de la razón. Es directo del ser. Del ser. No voy a decir de Dios, del ser, que es la esencia. Y por ser la esencia, es la única fuerza que puede revelarnos lo que está en el tiempo y en la eternidad. Así es. Es así. Es así. Una persona en la conversación de la semana pasada
escribió una nota, me pareció muy bueno que lo hiciera y se lo agradezco, respecto a mi expresión. En el libro La Nueva Tierra está comprendido toda la visión teológica, filosófica, religiosa, científica del mensaje. Entonces él me aclara que él disiente de mí, porque el mensaje es una intervención divina, o sea, no es nada científico, porque todo eso ha estado en una base racional del hombre, ha salido del hombre, es de aquí para allá, de nosotros para. En cambio, el mensaje a los hombres de la nueva tierra es directo del ser, es una intervención divina. Entonces, yo quiero aclarar, cuando yo digo eso, o sea, me refiero a que lo que ha buscado sin cesar la ciencia, ese científico que con todo su ímpetu lo ha buscado, ya tiene respuesta. La respuesta no la va a encontrar en esos huesos, en esos átomos, en eso que busca solo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una expresión del ser. Tiene una esencia de eternidad. Y siempre existirá ese eslabón perdido si no lo buscamos más allá que en un pedazo de hueso y en un ADN nada más. No. Porque como ella dice en este mismo libro que cito, si un científico cualquiera, un científico que está buscando, saca un grupo de huesos de una pareja, de un hombre y de una mujer, están juntos, dice, este hombre, esta mujer, los huesos los tiene así, tenía esta capacidad psíquica, pero nunca descubrirá si se amaban. No puede descubrirlo. ¿Qué le puede descubrir a un científico? ¿Que dos esqueletos se amaban? Nada más. Claro. Que haga contacto con la frecuencia que tiene que ver con el amor y que está presente en la materia, dándole vida, dándole esencia. Y dentro de esa frecuencia tiene que ir profundamente al nivel de lo que es, del amor, de la vida con todas mayúsculas, no de la vida que tiene que ver con la existencia que nosotros llamamos vida, pero que es existencia. Entonces hay que poner las condiciones para despertar a la intuición. Y sí podemos, sí puede el científico, sí puede el teólogo, sí puede el filósofo, sí puede todos, el artista, todos podemos, y el hombre corriente. Claro. Si nos abrimos y nos preguntamos con anhelo de tener respuesta, no para refutar lo que venga, sino para que venga la luz que está presente más que nunca en este momento. ¿Por qué? Porque viene la oscuridad total y es el momento en que cada uno está haciendo su elección y el que ha elegido más lo que es será confirmado en lo que es. Se le quitará esos menores momentos de lo que no es. Y al que ha elegido lo que es, lo que no es, se le quitará los pequeños destellos y quedará con lo que no es. Porque hay quien egoístamente ha amado, egoístamente se queda. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente para este momento. Voy a terminar la lectura. Okay. Que quiero seguir adelante para terminar esta parte. Y bueno, vamos a ver. Ya las notas dirán si hay algo que quieren que en esa comunicación de cada uno, si quieren que se ahonde en
cosas que hayan quedado, porque esto es muy importante lo que hemos tocado hoy. No, sí. Bueno, como todo. Ojalá, sí, ojalá que eso que estás diciendo de toda esta conversación, ojalá entraran preguntas al debate para ampliarla, porque para mí también este tema es tan importante, el que se pueda profundizar y sobre todo sacar todas las dudas que hay en relación a todo esto, porque es parte esencial de la comprensión del mensaje en sí de todo, ¿no? Y este es un tema pues, muy, muy importante. Sí, hoy hemos tocado, bueno, puntos medulares, básicos, pues puntos esenciales. Entonces voy a terminar la idea que dice, por esto debemos evolucionar para tomar conciencia de nuestro verdadero ser, que es Dios mismo. Ahí diría Dios con todas mayúsculas. Y en este estado de inconsciencia en que nos encontramos, la única manera de tomar conciencia es siendo en nuestro quehacer. ¿Y cómo se da ese ser en nuestro quehacer? Actuando en conciencia, en conformidad con lo que es, no con lo que debe ser de acuerdo a lo que esté fuera. Lo que debe ser de acuerdo a lo que es en ti, porque estás realizando una elección definitiva, sobre todo en este momento. Siendo en nuestro quehacer, asumiendo conscientemente la responsabilidad de todos nuestros actos, por pequeños o grandes que estos sean. Entonces, después de todo esto, que se haga la luz y venga la fuerza para que esa luz pueda tomar nuestras vidas, nuestras almas, nuestra esencia. Porque nos llegó la clave del saber. Es importantísimo. Sí. Muy importante. Y yo tengo así como unas últimas palabras que tomé del comienzo de un libro que yo dije, bueno, si hay tiempo, ¿qué hora es? Porque ya, ¿cuánto tiempo llevamos? No pasa nada, sí, o sea, adelante. Unos minutos más, okay. No pasa nada. Entonces, yo no sé si antes lo he citado, pero viene para esto que hablamos hoy muy bien. Y dice así: no es con una ojeada de curiosidad como podréis captar la esencia vivificadora que este plan divino encierra. Cuando yo leí que este plan divino encierra, yo dije, no voy a decir plan divino, voy a decir mensaje, pero sí voy a usar la palabra plan divino, porque el que se haya dado la intervención directa del ser para este momento de la humanidad, eso es un plan divino para las almas que le pertenecen, que forman parte de él, que pueden dar paso a que se termine de una vez la permisión y se manifieste la voluntad, poniendo fin a todo lo que no es. Entonces sí es un plan divino totalmente contrario al otro plan que existe, de dejar detenidas en sí mismas todas las cosas y haciendo y entronizando lo humano. Este es el plan divino para liberarnos. Entonces, no es con una ojeada de curiosidad como podréis captar la esencia vivificadora. Este plan divino encierra. ¿En qué plan nos vamos a ubicar? ¿A cuál vamos a seguir? No, eso sería perder el tiempo y haceros más responsables aún. Las cosas de Dios no se toman superficialmente, porque lo que es vida podéis convertirlo en muerte para vosotros. Las cosas de Dios
debéis tomarlas con la simplicidad del niño y la profundidad del sabio, que desea conocer para alcanzar la sabiduría. Y sabio es aquel que está convencido que no sabe nada y siempre tiene su mente y corazón abiertos para recibir la sabiduría. No importa de qué boca sale. Quien tiene sed de Dios, de la vida, del amor, de la justicia, de la verdad, de lo que es, sabe dónde está la sabiduría, no, conoce dónde está la sabiduría y sabe quedarse con ella y desechar lo demás. Quien tiene sed de Dios, de la sabiduría, del bien, de la verdad, de lo que es, sabe dónde está la sabiduría, sabe quedarse con ella y desechar lo demás. Desechar todo lo que su mente, lo que su conocimiento, lo que su razón le pone como obstáculo, reflexiona y da paso a la luz y a la vida para este momento, que está bien claro para cada uno. Así es. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Sí. Ahora sí. Listo. Híjole, pues qué belleza, qué experiencia la de hoy. Y como tú decías hace un momento que ojalá se dé la invitación a quienes la escuchen y tengan algunas dudas o quieran hacer comentarios adicionales para que a lo mejor haya una segunda conversación de todo esto. Es muy importante. Y ya tú en tu momento sentirás cómo lo vas a abordar, ¿no? Cómo se aborda para poderlo ampliar. Sí, así es. Súper. Pues muy bien, entonces, si ya no hay nada más que decir, damos por... Ya todo está dicho. Así es. Al menos todo lo de este momento, porque eso es una fuente que no termina. Sí, Pero no, para este momento... En este momento, sí, no. Me queda claro. Es súper. Pues una vez más, agradecemos a quienes nos han escuchado y han estado disponibles para este momento tan sagrado, en este sábado 3 de junio del 2023, en esta 43ª conversación a los hombres de la nueva tierra, por su mensajera Josefina Chacín Ducharna, quien nos dejó hace 16 años físicamente, pero hoy más que nunca está presente en estas conversaciones para cada uno de nosotros. Y desde Ciudad de México, hasta el fondo, en el país Venezuela, en el estado de Bolívar, en el Amazonas bolivariano, nos despedimos una vez más agradeciéndole a nuestra amada Ilen por esta sagrada conversación para todos nosotros. Querida Ilen, muchísimas gracias, bendiciones. In Lakesh. Halaki.